Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Pedagogía Ciudadana. Hoy vamos a comentar una noticia que está fresquita, recién salida del horno. A la hora en que se está grabando este episodio, nos acabamos de enterar de la resolución del Tribunal Constitucional que no le dio lugar a tramitar la petición del gobierno de Sebastián Piñera de que se declarara inconstitucional el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso para efectuar un tercer retiro del 10% desde las cuentas individuales de capitalización de las AFP. Para decirlo en términos simples, se trata de un rechazo del Tribunal Constitucional a un intento de última hora del gobierno de Sebastián Piñera de impedir este tercer retiro de los fondos de las AFP. Esto tiene todo un trasfondo, desde las cosas más domésticas, como una pelea intestina en el seno del Tribunal Constitucional entre el bando de la presidenta del tribunal, que fue designada por el actual gobierno, y el resto de los ministros, incluyendo en esa pelea hasta allanamientos por parte de la Policía de Investigaciones en las oficinas de estos ministros, desde cosas tan pedestres como esa hasta situaciones jurídicas que son más elaboradas, como por ejemplo que el articulado y los quórum que se produjeron en la tramitación parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cumplieron con todos los requisitos formales para la aprobación de este proyecto de tercer retiro, y eso no daba pie a una objeción o un requerimiento como el presentado por el gobierno. Esto ya tiene como un espectro que se sale del marco meramente formal al que uno está acostumbrado con tribunales, y en especial con el Tribunal Constitucional. Uno de estos ministros que asistió a la sesión de pleno en que se votó este rechazo, el ministro Aróstica, que está enfrentado con la ministra Bram, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, al ingresar al tribunal hoy en la mañana decía que, como parafraseando al cantante José Luis Rodríguez, había que escuchar la voz de la ciudadanía y que las condiciones desde el anterior pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre un proyecto de similar naturaleza a la fecha habían cambiado. Bueno, eso denota que las instituciones se están volviendo permeables a lo que son las necesidades de las personas, particularmente por la crisis que desata la pandemia. Ahora, uno podrá mirarlo como también desde un punto de vista de conveniencia de este tribunal, que para efectos de la ciudadanía tiene que buscar fundamentos para poder subsistir a puertas de una convención constituyente que va a estudiar y va a votar efectivamente si es necesario tener un tribunal político como el Tribunal Constitucional. Político no en una connotación negativa, sino que, como se usa en muchos otros países, principalmente en Europa, la existencia del Tribunal Constitucional tiene un sentido bien práctico, y es que los actos legislativos se ajusten a la Constitución que está acordada. Más específicamente, evitar que una mayoría circunstancial simple, la mayoría, generalmente una mayoría simple, imponga un criterio por vía de una ley, y que ese criterio de gobierno o de administración vaya en contra de lo que una Constitución fijó como un marco. Acá en Chile posiblemente se encuentre desvirtuado el papel del Tribunal Constitucional, pero ciertamente que tiene que responder a un sentido político, a un sentido de gobernabilidad,
a un sentido de estar, como decía el ministro Aróstica hoy en la mañana, en sintonía con lo que está experimentando y necesitando la ciudadanía como una respuesta desde sus autoridades. Estamos en un periodo difuso se denomina en doctrina, los autores, los que opinan sobre estos temas, le denominan de mutación constitucional. Hay una constitución que está como muriendo o se está extinguiendo y hay otra que tiene un germen de nacer. Hemos dicho en otras oportunidades que la constitución se está armando desde ahora y eso lo están viendo ustedes a través de estas votaciones que surgen en el Congreso respecto de temas bien claves. Hay que seguir fijándose en este fenómeno porque es más o menos expresión de esto que se denomina mutación constitucional y que no es necesario esperar a que una constitución se sancione o se promulgue para que ya existan principios aplicables en que estamos empezando a ponernos de acuerdo en determinadas cosas. Pero en lo que todavía parece que estamos topando desde esta perspectiva de irnos poniendo de acuerdo, particularmente en cómo enfrentar la pandemia y cómo apoyar a las familias en sus ingresos económicos mientras la enfermedad subsiste, es este tema del ingreso universal garantizado. Y eso tiene un origen fiscal. A lo mejor esta comparación va a parecer odiosa, pero durante la crisis de los 80 y antes todavía, a partir del boicot que el gobierno de Estados Unidos aplicó a Chile, el embargo de armas, fines de la década de los 70, el siglo pasado, hubo una crisis económica en Chile enorme, con un 30%, 35% de desocupados. Y en el gobierno de Pinochet, fue el Estado el que salió en ayuda de las familias a través de los programas PEM y POG. Plan de empleo mínimo, plan de empleo para obreros jefes de hogar. Fue el Estado el que se metió la mano al bolsillo. Y acá, por alguna circunstancia que no viene al caso de explicar, aunque uno la podría deducir siendo el presidente un economista, se privilegia seguir sacando fondos de las cuentas individuales de las personas, del ahorro previsional de las personas. A esas personas se les dijo, a los chilenos se les dijo, esos fondos les pertenecen a cada uno de ustedes. ¿Y por qué recurrir en una emergencia como esta a esos fondos individuales? No sabemos cuánto más se puede extender la pandemia. Estamos probando con una vacuna que nos permitiría disminuir las emergencias clínicas con motivo del COVID. Sería bueno entrar en otro acuerdo constitucional que permita asentar y asegurar a todas las familias un ingreso mínimo universal, decente, digno y que permita brindar algo de tranquilidad a las familias, a los hogares, a todos los chilenos. Este ha sido el comentario fresquito de Pedagogía Ciudadana con motivo del fallo del Tribunal Constitucional que le cierra la puerta a la iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera de evitar un tercer retiro de las AFP. Nos vemos en otra edición.